Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, Luciano Reboredo, quien es historiador bastante conocido en el espacio de opinión democrática nacional y además es director del portal La Abeja. Luciano, muy buenas tardes, muchas gracias por haber accedido a este encuentro de reflexión. Y la pregunta que quiero hacerte fundamentalmente es cómo la gestión de la educación en general de los últimos 10 años, sin irnos muy atrás, ha influido, tiene influencia o no en la coyuntura política que estamos viviendo actualmente. Un balance de dos candidatos que están en los extremos, digamos, hay una situación de polarización de propuestas, de ideas, de ideologías, si se quiere. Entonces, ¿ha influido o no el manejo, la gestión de la educación desde el Estado? Para nosotros, hoy por hoy, vivir una coyuntura política tan controvertida, tan difícil de manejar y tan polarizada. Nelly, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Sin duda, sí, sin duda la educación está en la base del modo de desarrollarse la sociedad. En la medida que renunciamos a una buena educación, también renunciamos a muchos aspectos en el desarrollo social, emocional, familiar, porque la educación, reitero, está en la base de muchas cosas, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias de haber dejado durante muchos años en manos de grupos de la izquierda o de la nueva izquierda, del neomarxismo, la educación, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, los contenidos en materia de historia, en materia social, en materia de educación cívica, que teníamos hace 20, 30 o 40 años atrás, han sido dejados de lado y se mantiene el cascarón, la forma exterior de los cursos, pero el contenido, han sido vaciados de su contenido y hay nuevos contenidos dentro de los mismos conceptos. Esto es terrible porque los chicos, los estudiantes crecen ya con una distorsión, con un sesgo en su manera de ver la realidad. Particularmente, por ir a algunos ejemplos, resulta lamentable la forma en que se aborda el periodo del terrorismo en el Perú. Y esto no solamente es responsabilidad del Minedu a través de los textos oficiales, porque también, e incluso en textos que se usan en colegios particulares, hay un enfoque totalmente distorsionado de lo que fue ese periodo lamentable de la historia del Perú, ¿no? Otros conceptos que ya han sido hartamente discutidos también en los años anteriores, como el tema del género, como el tema de la educación sexual, ¿no? Y entonces se está formando una generación que ya tiene un modo de ver el mundo a la medida de aquellos que han hecho estos contenidos educativos, ¿no? Se ha dejado de lado la participación de los padres, a pesar de que la Ley General de Educación obliga a que los padres participen en el establecimiento de los contenidos educativos, y eso es algo que es muy importante que se recupere, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en una disyuntiva en la que muchos jóvenes que desconocen la realidad de lo que hemos vivido en el Perú, que desconocen aspectos de la historia porque han sido cambiados, se encuentran de un lado y casi hay un enfrentamiento generacional, ¿no? Lamentablemente esta campaña electoral, saliéndonos un poquito hacia el tema político, no solamente está enfrentando dos extremos ideológicos como tú has planteado, sino que se está empezando a plantear también enfrentamientos incluso de tipo racial, de tipo regional, las provincias contra Lima, los provincianos contra los blanquitos limeños, y ese tipo de conceptos muy dañinos en un país que más bien tiene que afirmar su identidad sobre la base de un mestizaje cultural como corresponde, y no sobre la base de una sociedad fracturada o traumatizada,
que solamente nos va a llevar a más enfrentamientos y a una ruptura de nuestra identidad. Muy interesante la reflexión que nos das, estimado Luciano. Entonces, podemos sacar una conclusión de que el sistema educativo ha sido más bien una herramienta política y no así una herramienta de desarrollo e integración social en el país. Una educación que no ha servido para construir, sino una educación que ha sido más bien un mecanismo para abarcar un pensamiento ideológico que lo que estamos viviendo en la actual coyuntura es solamente en la consecuencia, el resultado de todo lo que silenciosamente ha ido avanzando en el pensamiento ideológico de matiz comunista, y que son dos cosas además variopintas, el pensamiento de izquierda caviar y el pensamiento netamente comunista, que pareciera que son lo mismo, pero no lo son, porque la línea caviar hemos visto que en los proyectos de ley de los últimos meses han querido imponer ideología de género abiertamente. Sin embargo, el sistema comunista pretende más bien llegar al poder a través de las instancias gremiales, institucionales y del Estado en sí. Entonces, ¿qué es lo que nos espera, Luciano? Todavía podemos hablar los demócratas que hay esperanza, hay optimismo. ¿Qué es lo que nos viene después de 28 de julio? ¿Qué es lo que está en juego? Ya que tú y yo coincidimos en que la educación es el corazón del tejido estructural de la identidad de una nación que puede ser integrada, unida, proyectada hacia un desarrollo, proyectada hacia querer un país donde hay condiciones mínimas de vida, donde hay calidad de vida, una nación donde se genera valor agregado en la economía y por ende bienestar en su comunidad, o una educación que más bien está encaminándose a un caos. Y lo que decimos, por supuesto, no es solamente una posición particular, sino evidentemente en otros países como Cuba, Venezuela y tantos en el mundo, donde este tipo de políticas que se ha insertado en el sistema educativo ha terminado destruyendo a las naciones. No solamente la estructura económica, que es la base del desarrollo, sino la identidad de sus ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar con el contenido y la gestión de la educación? ¿Qué es lo que está en juego en materia de educación después del 28 de julio, Luciano? El tema es bastante crítico y yo creo que vienen tiempos muy difíciles, Nelly, en que hay que ser muy fuertes y resistir, ¿no? Porque, como has muy bien descrito, estos sectores de la izquierda se pueden dividir en dos partes, ¿no? Los comunistas propiamente y estos neomarxistas o marxistas culturales, que son los que imponen esta agenda aberrante del género, etcétera. Pero estamos ante la posibilidad de un gobierno, o al menos de una presencia muy importante en el Parlamento, de un sector de la izquierda más radical que incluso podría generar un desborde y un problema social grande desde esa posición de poder, ¿no? Cuando hablamos del Perú y su identidad, hablamos de lo que es la peruanidad, ¿no? Lo que Víctor Andrés Belaúnde alguna vez definió como el respeto, el afecto y el sentimiento que vincula al pueblo y a los habitantes de un país con sus tradiciones, con su fe, con su destino. Cuando eso se rompe, estamos ante una sociedad de la cual no habría una visión integral, integradora, sino una visión traumática, una visión de ruptura. Y yo creo que ellos apuntan a eso, ¿no? Y claro, volviendo al tema de la educación, ya se sabe que desde los tiempos de Gramsci, ellos buscan tomar la cultura y tomar la educación y hacer la revolución desde ese punto, ¿no? Ya se sabe, influyendo en la formación de los jóvenes, tomando la cultura y cambiando el modo de ver el mundo de la gente
ellos van logrando tomar el control de la sociedad. El tema está en que si esto va por el camino de que ellos tomen el poder, que es una posibilidad que no podemos negar en este momento, nos vamos a encontrar ante un Estado totalitario, con apariencia democrática al principio seguramente, pero un Estado totalitario que se siente con derecho a intervenir en lo que es la familia, en lo que es la educación, en lo que es la mente de los niños, en lo que es la propiedad, y vamos a encontrarnos en una situación muy crítica. En caso esta posición no gane las elecciones en la segunda vuelta, igual va a haber problemas porque el gobierno que podría formar Keiko Fujimori no va a ser un gobierno sólido, fuerte, no va a tener mayoría, y yo creo que va a estar sometido a un permanente bombardeo de estos sectores extremistas. La educación, obviamente, se va a encontrar en medio de este campo de batalla y veremos de resistir y ver quién tiene la fuerza de o continuar cuesta abajo o poder rescatar la educación con principios y con valores, como bien dices en tu programa. Luciano, muchísimas gracias por la interesante, importantísima reflexión en horas tan críticas, tan cruciales. Yo me pongo a pensar cómo un venezolano que está mendigando en las calles del Perú habrá pasado por una etapa de quiebre como esta. Habrán habido horas cruciales donde todavía estaba en las manos de los ciudadanos poder tomar los destinos de su país. Y porque ya cuando los hechos son consumados, difícilmente se puede volver a recuperar las sendas de la democracia. Y eso es lo que está en juego actualmente en nuestro país. Y no nos queda otra labor más que hacer siempre un llamado a todas las voces democráticas, libertarias, pro vida, pro familia, pro constitución, pro valores de nuestro país, a los que creemos que este país merece unidad, integración y, por supuesto, encaminarnos a un desarrollo. Eso es al final lo que está en juego, y creo que hoy por hoy nos toca, por supuesto, una labor más allá de dar una opinión o un punto de vista. Creo que nos toca un esfuerzo mayor que ese, hacer una voz fuerte, potente en favor del país, en favor del optimismo, de la unidad y del futuro de nuestro país. Es hoy cuando lo tenemos que hacer, porque más adelante puede ser demasiado tarde y lo que hagamos y lo que digamos ya no tendrá ningún valor. Luciano, muchísimas gracias. Esperamos tenerte también en una oportunidad más para seguir conversando de todos estos temas. Y muchas gracias a quienes nos acompañan hoy. Esto ha sido Rescatemos Valores con Nelly Cuadros a través de la Coordinadora Republicana. Muchísimas gracias. Gracias, Nelly. Un placer.